El principio de Premack, ley de la abuela. Toda abuela sabia, en cualquier parte del mundo, conoce uno de los principios más fundamentales del comportamiento humano, sin haber leído un solo libro de psicología. Es una sabiduría ancestral que se transmite de generación en generación, y que se puede resumir en una simple y poderosa frase: primero te comes las verduras, y después puedes comer el postre. Esta regla, tan familiar y cotidiana, no es solo un truco de crianza, es una ley de la naturaleza conductual. En el mundo de la psicología, esta idea tiene un nombre oficial: el principio de Premack. La teoría, desarrollada por el psicólogo David Premack, es de una simplicidad genial. Afirma que una actividad que realizamos con más frecuencia y gusto puede ser utilizada como un reforzador para una actividad que nos resulta menos agradable y que tendemos a evitar. En otras palabras, no necesitas ofrecer un premio externo, simplemente puedes usar los propios deseos de una persona, en el orden correcto. Imagina tus motivaciones como un río que fluye cuesta abajo. El agua siempre buscará el camino de menor resistencia, dirigiéndose naturalmente hacia el océano de las actividades placenteras: ver una película, jugar un videojuego, conversar con amigos. Las tareas difíciles o aburridas, como limpiar la casa o hacer la tarea, son como una colina que el río preferiría rodear. El principio de Premack consiste en construir una rueda hidráulica en esa colina. Le dices al río: la única manera de seguir tu curso natural hacia el océano es haciendo girar esta rueda primero. Usas la poderosa fuerza de la gravedad del deseo para generar energía y completar un trabajo que de otro modo no se haría. Este principio es una herramienta de autogestión increíblemente efectiva. Para un niño es: una vez que guardes tus juguetes podemos ir al parque. Para un adulto, puede ser: después de que conteste estos correos electrónicos de trabajo que he estado posponiendo, me voy a permitir leer mi libro por media hora. La clave es que el postre, la actividad deseada, debe ocurrir inmediatamente después de las verduras. La tarea no deseada no funciona si te comes el postre primero. El río ya habrá llegado al mar, y no tendrá ninguna motivación para volver atrás y hacer girar la rueda. La ley de la abuela es tan profunda porque nos enseña que la autodisciplina no siempre se trata de una fuerza de voluntad hercúlea. A veces, se trata de ser un ingeniero inteligente de nuestros propios impulsos. Se trata de entender las corrientes que nos mueven y canalizarlas estratégicamente, usando el anhelo de lo que amamos para impulsarnos a través de lo que debemos hacer. El modelo de probabilidad de elaboración. ¿Qué tienen en común un físico nuclear leyendo un estudio sobre la fusión fría y un adolescente comprando un par de zapatillas porque su estrella de baloncesto favorita las promociona? A simple vista, nada. Pero en el fondo, ambos están siendo persuadidos. Ambos están llegando a una conclusión. La diferencia es que sus cerebros están tomando caminos radicalmente distintos para llegar a sus respectivos destinos, y entender esos dos caminos es entender el secreto de casi toda la publicidad, la política y la influencia humana. Este mapa de la persuasión se conoce como el modelo de probabilidad de elaboración. Propone que procesamos la información a través de dos rutas principales: una ruta central y una ruta periférica. La ruta que tomamos depende de nuestra motivación y de nuestra capacidad para pensar en el mensaje. Imagina que tu mente es una sala de tribunal, y cada mensaje persuasivo es un caso presentado ante el juez. Si el caso es importante para ti, y tienes el tiempo y la energía mental para analizarlo, tomas la ruta central. Actúas como un juez diligente. Examinas las pruebas, los hechos y los datos, interrogas a los testigos, cuestionas las fuentes, y escuchas atentamente la lógica de los argumentos. Tu veredicto final se basa en el mérito real del caso. Es un proceso que requiere esfuerzo. Pero ¿qué pasa si estás cansado, distraído, o simplemente el tema no te importa mucho? En ese caso, tomas la ruta periférica. Te conviertes en un juez perezoso. Ignoras la pila de evidencia sobre tu escritorio, y tomas una decisión basada en atajos, en señales superficiales. Te dejas influenciar por lo atractivo que es el abogado, el carisma del presentador, por lo elegante que es la carpeta del caso, la calidad del diseño del anuncio, o por el hecho de que una persona famosa y respetada apoya esa causa, el respaldo de una celebridad. El veredicto es rápido, fácil y a menudo poco fiable. Usas la ruta central cuando compras un auto, investigando la seguridad, el motor y el consumo. Usas la ruta periférica cuando eliges un refresco en la caja del supermercado, simplemente agarrando el que tiene el empaque más brillante, o el que has visto en un anuncio divertido.
La publicidad lo sabe, por eso los anuncios de autos suelen estar llenos de especificaciones, mientras que los de bebidas están llenos de música, fiestas y gente atractiva. En nuestro mundo moderno, saturado de información, nos vemos obligados a usar la ruta periférica la mayor parte del tiempo solo para poder funcionar. No podemos analizar cada decisión profundamente. El verdadero desafío es reconocer cuando nuestro juez perezoso está a punto de tomar una decisión importante, y tener la disciplina de forzar el caso de vuelta a la corte principal, a la ruta central, donde la lógica y la razón y no los atajos tienen la última palabra. El experimento de la habitación china. Imagina por un momento que estás en una habitación. No hay ventanas, solo una puerta cerrada con una ranura en la parte inferior. De vez en cuando, deslizan por debajo de la puerta una hoja de papel con extraños símbolos. Son caracteres chinos, pero tú no hablas ni lees chino. Para ti, son solo formas abstractas, garabatos sin sentido. Sin embargo, no estás indefenso. Dentro de la habitación, tienes un libro inmenso, un manual de reglas escrito en tu idioma. Este libro es tu única herramienta. Te dice exactamente qué hacer con cada símbolo que recibes. Si te llega el símbolo squiggle, debes buscarlo en el libro. El libro te dice cuando recibas squiggle, busca el papel que tiene el símbolo swirl y deslízalo de vuelta por la ranura. Tú sigues las instrucciones al pie de la letra. Recibes un papel, consultas el libro, encuentras la respuesta correcta y la envías. Desde afuera, la persona que te envía los mensajes está teniendo una conversación coherente en chino. Ellos te hacen preguntas y tú les das respuestas perfectamente lógicas y gramaticales. Para el observador externo, quienquiera que esté dentro de esa habitación entiende chino a la perfección. Pero tú, la persona que realiza el trabajo, no entiendes absolutamente nada. No sabes si te están preguntando por el clima, si te están contando un chiste o si te están declarando la guerra. Solo estás siguiendo reglas, manipulando símbolos. Eres un procesador perfecto, pero no tienes comprensión. Este es el núcleo del experimento mental de la habitación china, propuesto por el filósofo John Searle. No es un experimento real con personas, sino una poderosa historia para cuestionar una idea. La inteligencia artificial fuerte. La idea de que una computadora, si es lo suficientemente compleja, puede realmente pensar, o entender, de la misma manera que un humano. La habitación eres tú, pero también podría ser el procesador de una computadora. El libro de reglas es su programa. La computadora puede recibir preguntas en chino y dar respuestas perfectas, engañando a cualquiera. ¿Pero realmente entiende el idioma? ¿O solo está, como tú en la habitación, manipulando símbolos sin conciencia de su significado? El experimento nos deja flotando en una pregunta inquietante. ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es la conciencia? Si una máquina puede imitar perfectamente la inteligencia humana sin poseer una mente real, ¿cómo podríamos saberlo? La línea entre una simulación perfecta y la realidad se vuelve borrosa, casi inexistente. Quizás la conciencia no es solo procesar información, sino algo más profundo, algo que no se puede escribir en un libro de reglas. Agotamiento del ego, ego depletion. ¿Alguna vez has notado cómo, después de un día particularmente difícil en el trabajo, tu fuerza de voluntad para evitar la comida chatarra se desvanece por completo? ¿O cómo, tras forzarte a ser amable en una reunión familiar tensa, llegas a casa y no tienes energía ni para decidir qué ver en la televisión? Parece que nuestra capacidad para tomar buenas decisiones y resistir impulsos se agota. La ciencia detrás de esto es fascinante, y sugiere que la fuerza de voluntad no es una virtud infinita. Funciona más como un tanque de combustible mental. Cada acto de autocontrol, por pequeño que sea, consume un poco de ese combustible. Imagina un experimento clásico. Un grupo de personas entra en una habitación que huele deliciosamente a galletas de chocolate recién horneadas. Sobre la mesa, hay dos platos, uno con las galletas y otro con rábanos. A la mitad de las personas se les dice que pueden comer las galletas. A la otra mitad, se les pide que resistan la tentación y coman solo los rábanos. Hacer esto, ignorar el aroma y el sabor de las galletas para masticar un rábano, requiere un enorme autocontrol. Después, a ambos grupos se les da un rompecabezas imposible de resolver. El objetivo no era ver si lo resolvían, sino cuánto tiempo persistían antes de rendirse. Los resultados fueron reveladores. El grupo que pudo comer galletas trabajó en el rompecabezas durante unos 20 minutos. Pero el grupo que tuvo que resistir las galletas, el que gastó su combustible de autocontrol, se rindió en menos de 10 minutos. Su fuerza de voluntad se había agotado.
Habían vaciado su tanque en la primera tarea, y no les quedaba nada para la segunda. Esto se conoce como el agotamiento del ego. El ego aquí no se refiere al orgullo, sino a la parte de tu mente que regula tus impulsos y toma decisiones conscientes. Esta idea cambia la forma en que vemos la autodisciplina. No se trata de ser fuerte o débil, se trata de gestionar un recurso limitado. Cada vez que eliges la ensalada en lugar de la pizza, que te obligas a concentrarte en un informe aburrido, o que mantienes la calma en el tráfico, estás usando una gota de ese preciado combustible. Y cuando el tanque está bajo somos más propensos a la impulsividad, a la procrastinación y a las decisiones emocionales. La verdadera maestría del autocontrol entonces no es tener una voluntad de hierro, sino saber cuándo y cómo usarla. Y entender que, como cualquier músculo, necesita descansar para poder recuperarse. El efecto Ben Franklin. Aquí tienes una extraña verdad sobre la psicología humana, una que desafía toda lógica convencional. Si quieres que le agrades a alguien, no le hagas un favor, pídele que te haga uno a ti. Suena completamente al revés, ¿verdad? Estamos programados para creer que la generosidad es el camino para ganarnos el afecto de los demás. Pero la mente humana no siempre funciona de forma tan directa. A veces, para entender sus razones, debemos entrar en el extraño tribunal que se reúne constantemente dentro de nuestra cabeza. Imagina que hay un compañero de trabajo con el que no tienes mucha relación, quizás incluso te resulta un poco indiferente. Un día, te pide prestado un libro importante que necesita para un proyecto. Tú dudas un instante, pero accedes. Le haces el favor. Ahora, el juicio comienza en tu mente. La evidencia es clara. He realizado una acción amable por esta persona. Pero tu sentimiento previo era neutral o indiferente. Aquí hay un conflicto, una disonancia cognitiva. Tu cerebro, que odia las contradicciones, necesita resolverlo. No puede cambiar el hecho de que le prestaste el libro, la acción ya está hecha. Así que solo le queda una opción: cambiar tu percepción de la persona. El juez en tu cabeza golpea el mazo y dicta la sentencia. Debo haberle hecho este favor, porque en el fondo esta persona me agrada, es una buena persona y merece mi ayuda. Tu cerebro reescribe la historia para que tus acciones y tus creencias estén en armonía. De repente, empiezas a ver a ese compañero con mejores ojos. Este fenómeno se conoce como el efecto Ben Franklin, llamado así por el famoso político y científico que, según se cuenta, utilizó esta técnica para ganarse a un rival legislativo pidiéndole prestado un libro raro. Es un pequeño truco mental que revela algo profundo sobre nosotros. No siempre actuamos según cómo nos sentimos. A menudo, sentimos según cómo actuamos. Nuestras acciones moldean nuestras creencias tanto como nuestras creencias moldean nuestras acciones. La próxima vez que alguien a quien admiras te haga un pequeño favor, recuerda que no solo estás recibiendo ayuda. Le estás dando a su cerebro una razón para justificar por qué eres digno de esa ayuda. Le estás permitiendo que se convenza a sí mismo de que, después de todo, le agradas. Y esa es una forma de persuasión mucho más poderosa que cualquier regalo que pudieras ofrecer. El experimento del probador poco fiable. Piensa en la última vez que alguien te rompió una promesa. Quizás fue algo pequeño, como un amigo que olvidó llamarte, o algo más grande. ¿Cómo te sentiste? Probablemente, una punzada de decepción. Pero más allá de eso, aprendiste algo. Aprendiste que, en el futuro, quizás no debas confiar tanto en la palabra de esa persona. Tu confianza en el mundo se ajustó un poco. Ahora, imagina que eres un niño de 4 años, y el mundo entero es una serie de promesas. Este es el brillante giro del famoso test del malvavisco. Seguramente conoces la premisa original: un niño se sienta solo en una habitación con un malvavisco. Se le dice que si puede esperar 15 minutos sin comérselo, recibirá un segundo malvavisco como recompensa. Se ha presentado durante mucho tiempo como una prueba de autocontrol, un predictor del éxito futuro. Pero una continuación del experimento lo cambió todo. Antes de la prueba del malvavisco, los niños interactuaban con un adulto. A un grupo, el adulto les prometía traerles unas calcomanías geniales y cumplía su promesa. A otro grupo, el adulto les prometía lo mismo, pero regresaba con las manos vacías y una excusa: era un probador poco fiable. Luego, vino la prueba del malvavisco. Los niños que habían interactuado con el adulto confiable esperaron, en promedio, 12 minutos. Tenían fe en que la promesa del segundo malvavisco era real.
pero los niños que habían sido engañados por el adulto poco fiable, esperaron solo 3 minutos. La mayoría ni siquiera se lo pensó. Se comieron el malvavisco de inmediato. ¿Fue esto una falla de su fuerza de voluntad? Para nada. Fue un acto de pura lógica. Piensa en la espera como una inversión. Si vives en un mundo estable y confiable, donde las promesas se cumplen, tiene sentido invertir tu paciencia para obtener un mayor rendimiento. Pero si el mundo te ha enseñado que las promesas se rompen y que las oportunidades desaparecen, lo más inteligente es tomar la ganancia segura que tienes frente a ti. Esos niños no estaban fallando una prueba de autocontrol. Estaban pasando con creces una prueba de evaluación de riesgos. Habían aprendido una lección crucial: no pospongas la gratificación en un sistema en el que no confías. Esto nos enseña que la capacidad de esperar por un futuro mejor no es solo una virtud interna, sino un reflejo directo de la fiabilidad del mundo que nos rodea. Olvido dirigido, Directed Forgetting. Tu mente no es solo un archivo que almacena recuerdos, es también un jardinero. Un jardinero que decide activamente qué memorias regar y cuáles dejar marchitar. Creemos que el olvido es un proceso pasivo, el lento desvanecimiento de la información con el tiempo, como la tinta que se borra en una página vieja. Pero una serie de experimentos inquietantes revela que el olvido puede ser una acción deliberada, un comando que tu cerebro ejecuta en silencio. Se llama olvido dirigido, y sugiere que tenemos la capacidad de bajar el volumen de ciertos recuerdos a voluntad. El diseño del experimento es elegantemente simple. A un grupo de personas se les presenta una lista de palabras, digamos la lista A, y se les pide que la memoricen. Después de estudiarla, el investigador les dice: hubo un error. Esa no era la lista correcta. Por favor, olviden todas esas palabras. Aquí está la verdadera lista que deben memorizar. La lista B. A otro grupo, el grupo de control, simplemente se le pide que memorice la lista A y luego la lista B, sin ninguna instrucción de olvidar. Al final, se les pide a todos que recuerden las palabras de ambas listas. Aquí es donde ocurre la magia. El grupo al que se le dijo que olvidara la lista A fue significativamente peor recordándola que el grupo de control. La simple instrucción de olvidar había funcionado. Su cerebro había suprimido activamente el acceso a esa primera lista. Puedes imaginar tu memoria de trabajo como el escritorio de una computadora. Cuando memorizas la lista A, es como tener una docena de archivos abiertos y organizados. Cuando llega la instrucción de olvidar, es como si tu cerebro seleccionara todos esos archivos y los arrastrara a la papelera de reciclaje. No están eliminados por completo, pero ya no están a la vista, no estorban. Esto libera espacio mental para concentrarse en la nueva tarea, la lista B. El cerebro en su infinita eficiencia oculta la información irrelevante para optimizar su rendimiento. Este fenómeno demuestra que el olvido no es solo un fallo del sistema. Es una característica, una herramienta esencial que nos permite navegar por un mundo que nos bombardea constantemente con información, permitiéndonos podar las ramas secas para que las nuevas puedan crecer. 1 Frave y Arentas Bond. La cueva de los ladrones, Robbers Cave. El ser humano tiene un interruptor increíblemente simple, uno que enciende la hostilidad y el tribalismo con una facilidad alarmante. Solo se necesita dividir a las personas en 2 grupos, darles un nombre y una pizca de competencia. El resto, parece, se cuida solo. Pero, ¿existe un interruptor para apagarlo? Un famoso y controvertido experimento de la década de 1950, conocido como el estudio de la cueva de los ladrones, nos dio una respuesta, una que es tan sombría en su comienzo como esperanzadora en su final. Los investigadores llevaron a 2 grupos de niños de 11 años, cuidadosamente seleccionados por ser psicológicamente similares, a un campamento de verano en el Parque Estatal Robbers Cave en Oklahoma. Los grupos no sabían de la existencia del otro al principio. Durante la primera semana, forjaron sus propias identidades. Un grupo se autodenominó las águilas, el otro las serpientes de cascabel. Luego los investigadores los hicieron competir en una serie de juegos. Lo que comenzó como una rivalidad deportiva, pronto se convirtió en una hostilidad abierta. Quemaron las banderas del otro, se insultaron, se negaron a comer en la misma habitación. El interruptor del nosotros contra ellos se había activado. Pero la segunda parte del experimento fue la más importante: ¿cómo revertir el odio? Los investigadores intentaron hacer que se contactaran en situaciones agradables, como ver una película juntos. No funcionó, solo terminó en peleas de comida.
La solución era mucho más profunda. Crearon una serie de problemas que eran imposibles de resolver para un solo grupo. El camión que traía los suministros se atascó, y se necesitaron los esfuerzos combinados de ambos grupos para desatascarlo. El suministro de agua del campamento fue saboteado, y todos tuvieron que trabajar juntos para encontrar y arreglar el problema. Imagina dos equipos de fútbol rivales que se odian. De repente, una tormenta inunda el único estadio que comparten. Su animosidad se vuelve irrelevante frente a la crisis mayor. Tienen que colaborar para salvar su hogar compartido. Eso es lo que sucedió en el campamento. Al enfrentarse a metas comunes que requerían cooperación, la línea entre águilas y serpientes de cascabel comenzó a desdibujarse. Al final del campamento, los niños insistieron en volver a casa todos juntos en el mismo autobús, compartiendo el dinero que habían ganado como un solo grupo. El experimento nos dejó una lección vital. El veneno del tribalismo es potente, pero su antídoto lo es aún más. Y ese antídoto es un propósito compartido. El experimento de la violinista en el metro. Imagina el sonido más exquisito que puedas concebir. Una pieza de música tan compleja y hermosa que parece desentrañar los secretos del universo con cada nota. Ahora, ¿cuánto pagarías por escucharla? ¿$100? ¿1000? ¿Harías una fila de horas solo para estar en la misma habitación que esa música? En 2007, esta pregunta dejó de ser hipotética y se convirtió en un experimento social fascinante y un poco triste en una fría mañana de enero en Washington, D.C. El hombre que tocaba el violín en la estación de metro L'Enfant Plaza no era un músico callejero cualquiera. Era Joshua Bell, uno de los violinistas más aclamados del mundo. El instrumento que sostenía no era uno común, era un violín Stradivarius de 1713, una obra de arte valorada en más de $3 millones. Y la música que tocaba no era simple. Era una de las sonatas para violín solo de Bach, una pieza notoriamente difícil y reverenciada. 3 días antes, Bell había llenado una sala de conciertos en Boston, con entradas que superaban los $100. Pero esa mañana, en el metro, era un artista anónimo. Durante 45 minutos, mientras más de 1000 personas pasaban apresuradas, solo un puñado se detuvo. Unas 20 personas le dieron algo de dinero, recaudando un total de $32. La mayoría ni siquiera giró la cabeza. Pasaron junto a la belleza, envueltos en sus pensamientos sobre el trabajo, el café, el día que les esperaba. No reconocieron la genialidad que tenían delante. ¿Por qué? Porque el contexto lo es todo. Piensa en ello como encontrar un diamante perfecto en una ferretería. Si vieras un diamante de $1 millón en una vitrina de tercielo en una joyería de lujo, reconocerías su valor de inmediato. Pero si vieras esa misma gema en un cajón polvoriento lleno de tuercas y tornillos, con una etiqueta que dice roca brillante, probablemente pasarías de largo asumiendo que es un trozo de vidrio sin valor. El diamante no ha cambiado, pero su entorno ha redefinido por completo tu percepción de él. Esa mañana, Joshua Bell era el diamante, y la estación de metro era el cajón de tornillos. El experimento no demostró que la gente no aprecia la belleza. Demostró que nuestra capacidad para reconocerla depende dramáticamente del marco que la rodea. Nos enseñó que quizás pasamos de largo junto a cosas maravillosas todos los días, simplemente porque no se nos presentan en el escenario que esperamos. La hipótesis del marcador somático. Siempre nos han dicho que para tomar una buena decisión, debemos dejar las emociones a un lado. Nos aconsejan ser fríos, calculadores, puramente lógicos. Pero ¿y si esa fuera la receta para el desastre? ¿Y si las corazonadas, esas sensaciones viscerales en el estómago, no fueran distracciones irracionales, sino una parte esencial de la maquinaria de la razón? Esta es la revolucionaria idea detrás de la hipótesis del marcador somático. Imagina que estás al mando de un barco navegando por aguas peligrosas. Tienes tus mapas y tus cartas de navegación, que representan tu conocimiento lógico de la situación. Te dicen dónde están los arrecifes conocidos y cuáles son las rutas seguras. Pero además, tienes a un marinero veterano en el puesto de vigía. Este marinero no usa mapas. Él siente el cambio sutil en el viento, huele la sal de una forma particular, escucha el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. Es tu sistema de alerta temprana. Cuando grita peligro a la vista, sientes un nudo en el estómago. Esa sensación física, ese marcador somático, es una señal de tu cuerpo, forjada por la experiencia, que te advierte de un riesgo que tu lógica consciente aún no ha procesado.
El neurólogo Antonio Damasio estudió a pacientes con un tipo muy específico de daño cerebral en la corteza prefrontal ventromedial. Estas personas eran perfectamente inteligentes. Podían analizar problemas, entender las reglas y calcular las probabilidades, pero habían perdido la conexión entre su cerebro lógico y sus centros emocionales. Eran como un capitán que ya no podía oír los gritos del vigía. En un famoso experimento con un juego de cartas, los participantes debían elegir cartas de 4 mazos para ganar dinero. 2 mazos eran seguros, con ganancias pequeñas pero consistentes. Los otros 2 eran peligrosos, con grandes recompensas, pero con pérdidas catastróficas ocasionales. Las personas sanas, después de unas cuantas pérdidas, empezaban a sentir ansiedad al acercarse a los mazos peligrosos. Su cuerpo les enviaba una señal de advertencia, y aprendían a evitarlos, incluso antes de poder explicar lógicamente por qué. Los pacientes con el daño cerebral, sin embargo, nunca desarrollaban esa corazonada. A pesar de saber intelectualmente que estaban perdiendo, seguían volviendo a los mazos peligrosos, llevándose a la bancarrota una y otra vez. Su razón estaba intacta, pero sin la guía de sus marcadores somáticos, era inútil. Este experimento nos enseña que las buenas decisiones no nacen de la lógica pura, sino de una danza perfecta entre la mente y el cuerpo. La desensibilización sistemática. ¿Qué pasaría si pudieras entrar en la arquitectura de tu propio miedo? No para luchar contra él con fuerza bruta, sino para remodelarlo ladrillo por ladrillo, hasta que la estructura que te aterrorizaba se convierta en un lugar de calma. Esta es la promesa de una de las técnicas más elegantes y efectivas de la psicología, la desensibilización sistemática. Es un método para desaprender las fobias, basado en un principio simple pero profundo. Es fisiológicamente imposible estar ansioso y relajado al mismo tiempo. El proceso es como enseñarle a un animal muy asustadizo a confiar en ti. No puedes simplemente correr hacia un gato callejero y abrazarlo. Huirá aterrorizado. El acercamiento debe ser gradual, paciente y siempre asociado con la calma. Primero el terapeuta te enseña técnicas de relajación profunda, respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, hasta que puedas invocar un estado de tranquilidad a voluntad. Este es tu refugio seguro, tu base de operaciones. Luego, juntos, construyen una jerarquía del miedo. Es una escalera que va desde lo menos aterrador hasta el epicentro de tu fobia. Si tienes miedo a las arañas, el primer peldaño podría ser simplemente decir la palabra araña. El siguiente, ver un dibujo de una araña. Más arriba, ver una fotografía. Luego, un video. Mucho más arriba, estar en la misma habitación que una araña en un terrario. Y en la cima quizás, dejar que una araña inofensiva camine sobre tu mano. La terapia consiste en subir esta escalera, un peldaño a la vez, pero con una regla de oro. Nunca avanzas si sientes ansiedad. Te sientas en el primer peldaño. Invocas tu estado de relajación y te quedas ahí hasta que pensar en la palabra araña no te produzca ninguna reacción. Solo entonces, pasas al siguiente. Estás, en esencia, reacondicionando tu sistema nervioso. Estás enseñándole a tu cerebro a asociar ese estímulo, que antes provocaba pánico, con un estado de calma profunda. Es un proceso lento, como la caricia suave que finalmente calma al animal asustado. Estás reemplazando el viejo cableado del miedo con nuevas conexiones de tranquilidad, demostrándote a ti mismo, de la manera más visceral posible, que tienes el poder de desmantelar tus propios temores. El estudio monstruo, The Monster Study. Hay historias en la ciencia que no se cuentan para inspirar, sino para advertir. Lo que estás a punto de escuchar es una de ellas. Es un relato sobre el poder de las palabras, un poder tan inmenso que puede moldear la realidad de una persona, especialmente la de un niño. En 1939, en un orfanato de Iowa, un investigador llamado Wendell Johnson se propuso estudiar el tartamudeo, pero el método que eligió cruzaría una línea ética tan profunda que los resultados se mantuvieron ocultos durante décadas, por pura vergüenza. Los investigadores seleccionaron a 22 niños huérfanos. Ninguno de ellos sabía el verdadero propósito del estudio. Dividieron a los niños en 2 grupos. A la mitad de los niños que hablaban con fluidez, se les dio una retroalimentación positiva constante. Se les elogiaba por su dicción clara y su excelente forma de hablar. Al otro grupo, que también hablaba con fluidez, se le asignó un destino terrible. Los investigadores, deliberadamente, comenzaron a decirles que mostraban claros signos de tartamudeo.
Les decían, no hables a menos que puedas hacerlo bien, o ten cuidado de no repetir las palabras. Cada pequeña vacilación, cada pausa natural, era señalada como un error, una prueba de su problema. Imagina la confianza de un niño como una planta joven y delicada que crece hacia el sol. Los elogios y el aliento son el agua y la luz que le permiten crecer fuerte y recta. Ahora imagina colocar una pesada piedra sobre esa planta. Eso es lo que hicieron las palabras de los investigadores. Para los niños del grupo de control positivo el experimento no tuvo mayor efecto, pero para los niños que fueron etiquetados negativamente, el resultado fue catastrófico. Estos niños, que antes hablaban con normalidad, se volvieron retraídos, ansiosos y silenciosos, empezaron a dudar antes de hablar, a mostrar una tensión evidente y a desarrollar los problemas de fluidez que los investigadores les habían dicho que tenían. La profecía se había cumplido. El experimento, más tarde apodado el estudio monstruo por los propios colegas de Johnson, no probó nada sobre las causas del tartamudeo, pero demostró algo mucho más oscuro: el poder devastador de las etiquetas. Demostró que la forma en que hablamos a los demás, especialmente a los niños, no solo describe su realidad, sino que puede crearla. Es una lección sombría, pagada a un costo humano inaceptable, que nos recuerda que las palabras no son solo sonidos, son herramientas que pueden construir o destruir. El efecto de los niveles de procesamiento. Te voy a proponer 2 tareas mentales. Para la primera, te pido que leas una lista de 30 palabras y cuentes cuántas de ellas tienen la letra E. Para la segunda tarea, lees una lista diferente de 30 palabras y, para cada una te preguntas: ¿esto sería útil si estuviera varado en una isla desierta? Ahora, si te preguntara mañana qué lista recuerdas mejor, ¿cuál elegirías? La respuesta revela uno de los secretos más importantes sobre cómo funciona nuestra memoria. Recordarías, sin lugar a dudas, muchas más palabras de la segunda lista. La razón no tiene que ver con el tiempo que pasaste estudiando, sino con la calidad de tu pensamiento. Este es el efecto de los niveles de procesamiento. Argumenta que la memoria no es un lugar, sino un subproducto de la profundidad con la que procesamos la información. La primera tarea, contar letras, es un procesamiento superficial. Te obliga a fijarte en las características físicas de la palabra, en su estructura, pero no en su significado. La segunda tarea, imaginar su utilidad en una isla, te fuerza a un procesamiento profundo. Tienes que pensar en el significado de la palabra, conectarla con tus conocimientos previos y visualizarla en un contexto. Piensa en la memoria como la construcción de una casa. El procesamiento superficial es como apilar ladrillos uno encima del otro sin usar cemento. Puedes levantar una pared rápidamente, pero es increíblemente frágil. Al menor empujón, todo se derrumba. El procesamiento profundo, en cambio, es como colocar cada ladrillo con cuidado, aplicando una capa de cemento, el significado, la conexión, la emoción, que lo une firmemente a los demás. El resultado es una estructura sólida y duradera, una memoria fuerte y resistente al olvido. Este principio revoluciona la idea de estudiar. Resaltar un texto con un marcador de colores es un procesamiento superficial. Repetir una definición una y otra vez también lo es, pero explicarle el concepto a otra persona, pensar en un ejemplo de tu propia vida que lo ilustre, o conectarlo con algo que ya sabes, eso es procesamiento profundo. Es el acto de pensar, de dar sentido a las cosas, lo que forja los recuerdos. La memoria no es algo que hacemos, es lo que queda después de que hemos terminado de pensar. El fenómeno de la punta de la lengua, tip of the tongue. ¿Conoces esa sensación? Es exasperante. Estás en medio de una conversación, buscando la palabra perfecta para describir algo. La puedes sentir, está ahí, vibrando justo al borde de tu conciencia. Es como un fantasma en tu boca. Puedes incluso saber con qué letra empieza, o cuántas sílabas tiene, pero la palabra en sí se niega a materializarse. Este lapsus, tan común y frustrante, se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua, y es mucho más que un simple olvido. Es una ventana fascinante a la increíble organización de nuestra mente. Lo que este fenómeno revela es que el almacenamiento de la información y su recuperación son 2 procesos completamente distintos. Que la palabra no te venga a la mente no significa que la hayas olvidado. La información está ahí, perfectamente guardada. El problema es con el mecanismo de acceso. Imagina que tu memoria es una biblioteca gigantesca y perfectamente organizada, y el proceso de recuperación es un bibliotecario un poco abrumado.
Tú le pides un libro específico, por ejemplo la palabra anacrónico. El bibliotecario corre hacia el pasillo correcto y te grita desde lejos: ¡Lo tengo! Es un libro azul, de tapa dura, empieza con la letra A, y está en el estante de conceptos temporales. Él puede ver el libro, conoce sus atributos, su ubicación, su apariencia. Pero por alguna razón, justo cuando va a tomarlo, otro libro, quizás anacoreta o andrógino, se cae del estante y bloquea su acceso. Él sabe cuál es el libro correcto, pero no puede poner sus manos sobre él en ese instante. Esto es exactamente lo que ocurre en tu cerebro. La información, el libro, está almacenada. Tu mente puede incluso acceder a información parcial sobre ella, su primera letra, su sonido, su significado general. Pero el proceso de recuperación, el bibliotecario, está temporalmente bloqueado, a menudo por palabras similares que interfieren. Por eso, a menudo la palabra aparece de repente, minutos u horas después, cuando el bibliotecario finalmente ha podido despejar el pasillo. Así que la próxima vez que te suceda, no te frustres. Simplemente estás presenciando la compleja danza entre el vasto almacén de tu memoria y el delicado acto de recuperar un solo tesoro de sus estantes. Knockout neuronal con EMT, estimulación magnética transcraneal. ¿Y si te dijera que existe una especie de control remoto para el cerebro? Un dispositivo que, sin necesidad de cirugía, sin dolor y de forma completamente reversible, puede apuntar a una pequeña red de tus neuronas y presionar pausa. Pausa a tu capacidad para emitir juicios morales. Pausa a tu habilidad para hablar con fluidez. Pausa incluso a tu capacidad para mentir. Esto no es ciencia ficción. Es una técnica real llamada estimulación magnética transcraneal, o EMT, y está revelando cómo funciona el cerebro de maneras que antes eran imposibles. La idea es sorprendentemente simple. Se coloca una bobina electromagnética cerca del cuero cabelludo. Cuando se activa, genera un pulso magnético rápido e indoloro, que atraviesa el cráneo, y crea una pequeña corriente eléctrica justo debajo. Esta corriente interrumpe temporalmente la actividad normal de las neuronas en un área muy específica. Es como un knockout neuronal, que dura solo una fracción de segundo. Imagina a un electricista tratando de descifrar el panel de fusibles de un edificio antiguo y sin etiquetas. La única forma de saber qué controla cada interruptor es apagarlos uno por uno. Vale, apago este, y la luz del pasillo se va. Así que este es el interruptor del pasillo. La EMT es la mano de ese electricista en nuestro cerebro. Al apagar temporalmente una región, los científicos pueden observar qué función se cae. Si desactivan un área y de repente una persona no puede dejar de decir la verdad, han demostrado que esa región es causalmente necesaria para el acto de mentir. Se ha utilizado para alterar temporalmente los juicios morales de las personas. Por ejemplo, al inhibir un área llamada unión temporoparietal derecha, las personas juzgaban las acciones no por la intención, sino solo por el resultado. Un intento fallido de envenenar a alguien era visto como moralmente aceptable, porque al final nadie resultó herido. Es una tecnología vertiginosa que nos permite no solo observar el cerebro en acción, sino interactuar con él, deconstruirlo función por función. Cada pulso de la EMT es una pregunta que le hacemos directamente a nuestra materia gris, y las respuestas que obtenemos están reescribiendo el mapa de lo que somos. El experimento de Rosenhan, estar sano en lugares insanos. 8 personas. Diferentes vidas, diferentes ciudades. Un psicólogo, un pediatra, un pintor, una ama de casa. Todos compartían un secreto. Estaban a punto de mentir para ser admitidos en 12 hospitales psiquiátricos distintos a lo largo de Estados Unidos. Su misión, una vez dentro, dejar de fingir por completo y ver cuánto tiempo tardaban los profesionales en darse cuenta de que estaban perfectamente sanos. Este fue el audaz y controvertido experimento de David Rosenhan, en 1973, una investigación que sacudiría los cimientos de la psiquiatría. La mentira era increíblemente simple. Cada uno de los 8 pseudopacientes se presentó en la sala de admisiones quejándose de escuchar voces. Las voces, decían, eran a menudo poco claras, pero parecían decir las palabras vacío, hueco y ruido sordo. Y eso fue todo. No fingieron ningún otro síntoma. Una vez admitidos, con diagnósticos que iban desde la esquizofrenia hasta el trastorno bipolar, dejaron de simular las alucinaciones y actuaron con total normalidad.
Eran amigables, cooperativos, y pasaban el tiempo escribiendo en secreto todo lo que observaban. Lo que descubrieron fue aterrador. Ni un solo miembro del personal del hospital detectó que eran impostores. Sus comportamientos más mundanos eran reinterpretados a través de la lente de su diagnóstico. Cuando los pseudopacientes tomaban notas, las enfermeras lo registraban en sus informes como comportamiento de escritura compulsivo. Cuando uno de ellos describía su relación familiar, que era mayormente sana con algunos altibajos normales, era interpretado como un signo de conflicto y ambivalencia patológica. Piensa en el diagnóstico como un filtro de software defectuoso. Una vez que el software etiqueta a alguien como sospechoso, cada una de sus acciones se ve a través de ese filtro. Si la persona mira su reloj, el software lo interpreta como midiendo los tiempos de respuesta de seguridad. Si se agacha para atarse un zapato, es recuperando un objeto oculto. El personal del hospital, al igual que el guardia que confía en el software, ya no podía ver la realidad objetiva. Solo podían ver los síntomas que la etiqueta les decía que debían buscar. Irónicamente, los únicos que a veces sospechaban que los pseudopacientes no estaban enfermos eran los pacientes reales. El estudio nos dejó con una pregunta inquietante que resuena hasta hoy. Si no podemos distinguir a los sanos de los enfermos en los lugares diseñados para ello, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la locura? Fijación funcional. Te voy a dar un desafío, un acertijo clásico de la psicología. Estás en una habitación, y sobre una mesa tienes 3 objetos. Una vela, una caja llena de tachuelas, y un libro de fósforos. Tu misión es fijar la vela a una pared de corcho de tal manera que, cuando la enciendas, la cera no gotee sobre la mesa o el suelo. ¿Cómo lo harías? Mucha gente intenta clavar la vela a la pared con una tachuela, pero no funciona. Otros intentan derretir un poco el costado de la vela para pegarla, pero se cae. La solución es mucho más elegante, y revela un curioso punto ciego en nuestra mente. La respuesta es la siguiente. Vacías la caja de las tachuelas, usas una tachuela para clavar la caja vacía a la pared como si fuera un pequeño estante, y luego colocas la vela dentro de la caja. Simple. Brillante. Y para muchos, increíblemente difícil de ver. La razón por la que luchamos con este problema se llama fijación funcional. Es un sesgo cognitivo que nos impide ver los usos de un objeto más allá de su función tradicional. Piensa en tu mente como un taller con un gran armario de herramientas, donde cada cajón está perfectamente etiquetado. Cuando necesitas un martillo, vas al cajón que dice martillos. Cuando necesitas un destornillador, vas al cajón de destornilladores. Para nosotros, la caja de tachuelas está en el cajón etiquetado como contenedor de tachuelas. La fijación funcional es la rigidez mental que nos impide considerar que ese objeto podría sacarse de su cajón habitual y colocarse en uno nuevo, como el cajón de estantes. Vemos la caja solo como algo para contener las tachuelas, no como un objeto por derecho propio que podría soportar algo. Este simple acertijo nos enseña por qué el pensamiento fuera de la caja es, literalmente, tan difícil. Nuestro cerebro es una máquina de eficiencia que crea atajos y categorías para navegar por el mundo rápidamente. Pero a veces esa misma eficiencia nos ciega a las soluciones creativas que están justo delante de nosotros. Superar la fijación funcional es el arte de mirar un objeto cotidiano y no solo preguntar ¿qué es esto?, sino también ¿qué más podría ser esto? Es el primer paso para convertir una caja de tachuelas en un candelabro. La brecha de empatía caliente-fría. ¿Alguna vez te has prometido, con el estómago lleno y una calma absoluta, que mañana empezarías a comer de forma saludable? ¿Has visualizado las ensaladas, la fruta, el agua? Te sentías invencible, el arquitecto de un futuro más sano. Y entonces, llega el día siguiente, aparece el hambre, el estrés, el cansancio, y esa promesa se desvanece como el humo ante la visión de una pizza caliente. No es que seas débil, es que te has convertido, literally, en otra persona. Este fenómeno tiene un nombre, la brecha de empatía caliente-fría. Es la incapacidad fundamental de nuestra mente en un estado de calma, o frío, para predecir con precisión cómo actuará nuestra mente en un estado visceral, o caliente. Cuando estás saciado y tranquilo, el hambre es solo un concepto abstracto. Cuando estás hambriento, esa necesidad lo consume todo, y la lógica del yo tranquilo parece ridícula, distante. Imagina que tu mente es como 2 climatólogos distintos.
El climatólogo frío trabaja en un laboratorio con aire acondicionado, rodeado de datos y modelos predictivos. Puede ver en la pantalla que se acerca un huracán, puede analizar su velocidad y su trayectoria, entiende la tormenta de manera teórica, pero el climatólogo caliente es el que está en medio del huracán. Mojado, con vientos que lo azotan, solo puede pensar en encontrar refugio. No le importan los datos, solo la supervivencia. Tú, en tu estado frío, eres el científico en el laboratorio. Haces promesas nobles. No volveré a enojarme en una discusión. Me levantaré temprano para hacer ejercicio. Pero cuando la ira sube, o la cama se siente cálida en una mañana fría, te conviertes en la persona que está dentro de la tormenta. Y esa persona no siente ninguna empatía por los planes lógicos de su otro yo. Las dos versiones de ti no se entienden, viven en climas diferentes. Esta brecha explica por qué es tan difícil para alguien que nunca ha sufrido una adicción entender el poder de la abstinencia, o para alguien que no está deprimido comprender la parálisis que genera la tristeza. Subestimamos el poder de estos estados viscerales. Creemos que la voluntad es un interruptor que podemos accionar, cuando en realidad es más como un barco navegando en un mar que puede pasar de la calma a la furia en cualquier momento. La próxima vez que te hagas una promesa, recuerda que se la estás haciendo a un extraño que vivirá en un mundo emocional completamente diferente al tuyo. Los experimentos de apego de Harlow. Imagina una pequeña cría de mono, recién nacida, sola en una habitación silenciosa. Frente a ella hay dos figuras que podrían ser su madre. Una está hecha de alambre de metal, es fría y dura, pero tiene un biberón con leche tibia del que puede alimentarse. La otra no ofrece comida alguna, pero está cubierta con una tela de felpa suave y cálida, con un rostro vagamente maternal. Si fueras esa cría, impulsada por el hambre y el miedo, ¿a cuál de las dos acudirías? Durante mucho tiempo, la psicología asumió que el vínculo entre una madre y su hijo era, en esencia, un acuerdo práctico. El bebé ama a quien le da de comer. Pero en la década de 1950, el psicólogo Harry Harlow decidió poner a prueba esta idea, y sus descubrimientos cambiaron para siempre nuestra comprensión del amor y la conexión. Porque las crías de mono, de manera abrumadora, tomaron una decisión que desafiaba la lógica de la supervivencia. Pasaban casi todo el día aferradas a la madre de tela. Solo se aventuraban hacia la madre de alambre para tomar un sorbo rápido de leche, y luego regresaban corriendo a la seguridad del abrazo suave. Cuando Harlow introducía un objeto aterrador en la jaula, como un oso de juguete que hacía ruido, las crías no corrían hacia la fuente de alimento, corrían hacia la madre de tela, se aferraban a ella con fuerza, y solo entonces se sentían lo suficientemente valientes como para enfrentar la amenaza. Piensa en ello como si fueras un jardinero cuidando una planta delicada. La comida, como el agua y los nutrientes del suelo, es absolutamente esencial para la supervivencia. Esa es la madre de alambre. Pero una planta también necesita el calor del sol, un refugio del viento helado. Sin ese calor, sin esa seguridad, la planta puede sobrevivir, pero nunca florecerá, se volverá débil, atrofiada. La madre de tela era el sol. No ofrecía sustento, pero ofrecía algo igual de vital. Confort de contacto, seguridad, afecto. Los monos criados solo con la madre de alambre crecieron para ser criaturas disfuncionales, temerosas y agresivas. No sabían cómo interactuar con otros monos. Estos experimentos, aunque crueles para los estándares actuales, revelaron una verdad profunda y conmovedora sobre nosotros. No estamos programados solo para buscar calorías. Estamos programados para buscar consuelo. El amor no es un simple efecto secundario de la dependencia, es una necesidad biológica tan fundamental como el hambre misma. La ilusión del enfrentamiento. Tu rostro es el centro de tu identidad, la frontera física entre tu yo interior y el mundo exterior. Podrías jurar que sabes exactamente dónde termina y dónde empieza, pero, ¿y si te dijera que tu cerebro puede ser engañado para que adopte la cara de otra persona como si fuera la tuya? Que la línea que separa tu identidad de la de un extraño es mucho más borrosa de lo que crees. Esto no es ciencia ficción, es el resultado de un experimento conocido como la ilusión del enfrentamiento. El montaje es inquietantemente simple. Te sientas frente a una pantalla donde ves un video en vivo del rostro de otra persona.
Al mismo tiempo, un investigador toca o acaricia tu mejilla con un hisopo de algodón. Y aquí está el truco. Simultáneamente, en el video, ves cómo la mejilla de la otra persona es tocada exactamente de la misma manera, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al principio, no pasa nada inusual. Ves una cara, sientes un toque, dos eventos separados, pero después de unos minutos algo extraño comienza a suceder. Tu cerebro, que es una máquina de buscar patrones, empieza a conectar los puntos. Recibe una señal visual del toque en la pantalla y al mismo tiempo una señal táctil en tu propia piel. Y llega a una conclusión lógica pero alucinante. Si lo veo allí y lo siento aquí, entonces allí debe ser aquí. La cara en la pantalla debe ser la mía. Piénsalo como si estuvieras jugando un videojuego con un sistema de realidad virtual muy avanzado. Al principio, eres consciente de que controlas un avatar. Pero si cada movimiento que haces, cada sensación que el juego simula, se corresponde perfectamente con lo que ves en la pantalla, tu cerebro empieza a fusionar tu propio cuerpo con el cuerpo digital. El avatar deja de ser algo que controlas y se convierte en una extensión de ti mismo. La ilusión del enfrentamiento es un hackeo similar, pero utiliza la cara de una persona real como avatar. De repente los participantes informan sentir que su rostro se ha transformado, que ha adoptado las características de la persona en el video. El límite entre el yo y el otro se disuelve. Esta ilusión revela que nuestro sentido de identidad no es una fortaleza inamovible. Es más bien una construcción frágil, un holograma generado momento a momento por la integración de nuestros sentidos. Tu yo no es algo que tienes, es algo que tu cerebro está constantemente calculando. Y si le das los datos incorrectos, calculará un yo completamente nuevo. La hipótesis del cerebro social. ¿Por qué estás aquí? No en un sentido cósmico, sino en uno puramente biológico. ¿Cuál fue el problema tan extraordinariamente complejo que la evolución necesitó construir la herramienta más sofisticada del universo conocido, el cerebro humano, para poder resolverlo? Durante mucho tiempo, pensamos que la respuesta era el entorno físico. Que desarrollamos nuestra inteligencia para crear herramientas de caza, para recordar la ubicación de los árboles frutales, para sobrevivir a las edades de hielo. Pero hay una teoría más reciente y mucho más poderosa, la hipótesis del cerebro social, y postula que el mayor desafío para la supervivencia de un ser humano primitivo no eran los leones ni el clima, eran los otros seres humanos. La respuesta a la pregunta de por qué tienes un cerebro tan grande es irónicamente la persona que tienes a tu lado. A medida que nuestros ancestros empezaron a vivir en grupos cada vez más grandes, el paisaje más importante dejó de ser la sabana y pasó a ser la red social. Sobrevivir y prosperar en ese entorno requería una capacidad de procesamiento completamente nueva. Necesitabas recordar no solo quién era tu amigo, sino quién era amigo de quién. Necesitabas saber quién guardaba rencor, quién era un aliado fiable, quién era un mentiroso convincente. Necesitabas predecir las intenciones de los demás, manipular tu propia reputación, y navegar por complejas jerarquías de poder. Imagina que tu cerebro no es un ordenador personal, un PC diseñado para resolver problemas lógicos en solitario. Piensa en él, más bien, como un terminal increíblemente avanzado, diseñado desde su arquitectura más básica, para una sola cosa: conectarse a una red. La aplicación más exigente, la que consume casi todos sus recursos, es el software social. Cada interacción, cada conversación, cada lectura de una expresión facial, es como ejecutar un programa de una complejidad asombrosa. Tu inteligencia no es una medida de cómo resuelves un sudoku, es una medida de tu capacidad para procesar este flujo de datos sociales masivo y en constante cambio. Nuestros cerebros no se hicieron grandes para entender el mundo físico, sino para entendernos los unos a los otros. Somos una especie construida para la política de la hora del café, para el cotilleo, para la alianza y la traición. El lenguaje, el arte, la cultura, todo ello son herramientas que surgieron para ayudarnos a gestionar esta increíblemente compleja vida social. Somos el resultado de una carrera armamentística evolutiva en la que el arma era la inteligencia social. Tu mente no es un cuchillo suizo para sobrevivir en la naturaleza. Es un superordenador social, diseñado con un único y primordial propósito: conectar. La ley de trivialidad de Parkinson. En 1957, un historiador británico llamado Cyril Northcote Parkinson
observó una verdad universal y un poco deprimente sobre la naturaleza humana al imaginar una reunión de comité. Les planteó 2 tareas en la agenda. La primera, revisar y aprobar los planos para un reactor nuclear de $10 millones. La segunda, debatir y aprobar el presupuesto para un nuevo cobertizo para las bicicletas de los empleados, con un costo de $350. ¿Adivinas a cuál de las 2 tareas le dedicaron la mayor parte del tiempo, la pasión y el debate? Por supuesto, al cobertizo para bicicletas. Esta anécdota dio a luz a la ley de trivialidad de Parkinson, también conocida por su apodo maravillosamente descriptivo, el efecto del cobertizo de bicicletas, o bike shedding. La ley establece que la cantidad de tiempo que un grupo dedica a discutir un tema de la agenda es inversamente proporcional a la importancia y complejidad de dicho tema. En otras palabras, nos enfrascamos en debates interminables sobre asuntos triviales mientras que los asuntos cruciales pasan casi sin ser analizados. La razón es simple y profundamente humana, la necesidad de sentirse competente. Un reactor nuclear es algo abrumadoramente complejo. La mayoría de nosotros no tenemos ni idea sobre física de partículas o sistemas de refrigeración. Sentimos que no tenemos nada que aportar, y para no parecer ignorantes, nos quedamos callados. Pero un cobertizo para bicicletas, eso es otra cosa. Todos sabemos lo que es una bicicleta. Todos tenemos una opinión sobre si el techo debe ser de madera o de metal, o si el color azul sería más apropiado que el verde. Discutir sobre el cobertizo nos permite demostrar nuestro conocimiento, sentirnos útiles y participar. Piensa en ello como una cena comunitaria a la que todos deben llevar un plato. El plato principal es una receta de gastronomía molecular increíblemente difícil, que solo el anfitrión entiende, el reactor nuclear. Mientras tanto, a alguien se le ha encargado llevar una simple ensalada, el cobertizo. Mientras el plato principal se queda ahí, sin que nadie se atreva a comentarlo, se desata una guerra de 1 hora sobre si la ensalada debería llevar nueces o almendras, y si el aderezo de vinagre balsámico es demasiado convencional. Todos se sienten calificados para opinar sobre la ensalada, así que ahí es donde se concentra toda la energía del grupo. Este fenómeno es la razón por la que las reuniones de trabajo a menudo se estancan en detalles de diseño sin importancia, mientras que la estrategia de negocio fundamental no se discute. Es una trampa de la productividad y del pensamiento crítico. La ley de Parkinson nos advierte que nuestro enfoque no siempre se dirige a lo que es más importante, sino a lo que es más fácil de debatir. Es un recordatorio irónico de que, a veces, para sentirnos inteligentes, preferimos pulir obsesivamente lo pequeño en lugar de atrevernos a enfrentar lo grande. Disfluencia cognitiva. Imagina que te entrego 2 documentos que contienen exactamente el mismo texto. El primero está impreso en una fuente familiar, clara y fácil de leer, como la que ves todos los días. El segundo está escrito en una fuente extraña, un poco borrosa, y con un diseño incómodo que te obliga a entrecerrar los ojos para descifrar las palabras. Ahora te pregunto, si tuvieras que recordar el contenido de uno de esos textos al día siguiente, ¿cuál crees que recordarías con más precisión? Toda nuestra intuición nos grita que sería el texto fácil. Y nuestra intuición estaría equivocada. Este fascinante tropiezo de nuestra lógica se explica por un concepto llamado disfluencia cognitiva. La fluencia es esa sensación de facilidad y suavidad que experimentamos cuando procesamos información sin esfuerzo. La disfluencia, por otro lado, es esa sensación de fricción mental, de dificultad. Es el pequeño esfuerzo extra que tu cerebro tiene que hacer. Y paradójicamente, ese pequeño esfuerzo puede ser increíblemente beneficioso para el aprendizaje y el pensamiento crítico. Piensa en tu mente viajando por 2 tipos de carretera. La información fluida es como conducir por una autopista recta y perfectamente pavimentada. Puedes ir a gran velocidad, poner el piloto automático y tu mente puede divagar. Llegas a tu destino rápido, pero es probable que no recuerdes mucho del paisaje o del trayecto en sí. La información disfluente, en cambio, es como conducir por un camino rural sinuoso y lleno de baches. Te obliga a reducir la velocidad, a sujetar el volante con fuerza y a prestar atención a cada curva y cada pozo. El viaje es más lento y requiere más trabajo, pero debido a que estás completamente involucrado, recuerdas el camino con un detalle asombroso. La dificultad es una señal de alarma para tu cerebro. Cuando algo es demasiado fácil de procesar, tu mente asume que puede seguir en su modo perezoso y automático. Pero cuando una fuente es difícil de leer, o una frase está construida de una forma extraña, se activa una alerta.
Esta alerta le dice a tu sistema cognitivo: atención, esto es inusual. Abandona el piloto automático y activa el pensamiento analítico. En varios estudios, se ha demostrado que los estudiantes que reciben material de estudio en fuentes ligeramente difíciles de leer, obtienen mejores resultados en los exámenes. La pequeña carga extra les obligó a procesar el material de una forma más profunda. Vivimos en un mundo que valora la velocidad y la facilidad por encima de todo. Pero la disfluencia cognitiva nos enseña que el esfuerzo mental no es un obstáculo para el aprendizaje. A menudo, es el ingrediente esencial. Es la fricción que enciende el fuego del entendimiento. A veces, el camino que nos obliga a ir más despacio no solo nos lleva a nuestro destino, sino que nos asegura que recordaremos exactamente cómo llegamos allí.